La semana pasada estábamos sin audio. Como verán ustedes, me estoy monitoreando. Creo que ya no es necesario. Espero que ya no sea necesario. Porque nuestra mezcladora murió. Y murió en el peor momento del mundo y sin avisar. Nuestra mezcladora era esta. Esta mezcladora, por cierto, sustituía a esta interfaz de sonido que también murió. Y todo esto cuesta dinero, no lo olvidemos. Entonces, pues ahora tenemos una nueva mezcladora que trato de no mirarla muy intensamente, no la vaya yo a averiar también. Pero pues esto trajo consecuencias el día de la semana pasada, pues aterradoras, ¿no? Se perdieron 43 minutos, los rescaté grabando después, pero al grabar después fue cuando nos dimos cuenta que los aparatos pues ya no daban de sí, ya no servían para nada. Luego, tragedias. Hice una conversación, no les voy a decir con quién, pero llevaba yo semanas preparando, meses quizá, preparando una conversación con una persona que acaba de escribir un libro que me pareció muy interesante. Y entonces finalmente el lunes nos reunimos aquí, ella desde Londres, yo de aquí, y tuvimos una larguísima conversación de 1 hora que no se grabó. O se echó a perder la grabación, o se contaminó, o vaya usted a saber, dígale como quiera. El hecho real es que no había, primero que nada, pues la hice perder el tiempo, lo cual me parece terrible, y además pues, no teníamos nada que publicar ayer, entonces aproveché para hacer lo de Ina Fino Génova y la entrevista que le hizo Andrés Manuel López Obrador. Me parecía muy interesante saber analizar desde un punto de vista periodístico lo que había hecho. Pues es un vídeo que ha tenido muy pocas visualizaciones. Primero lo transmitimos en vivo ayer y luego ya lo subí como uno de los a fondo normales y corrientes, pero no tiene más de 4,000 visualizaciones y es lógico. Sin embargo, a la gente que le interesa el periodismo, creo que le va a interesar ver este repaso que hago. No entro en las palabras de López Obrador, las palabras de López Obrador ya las conocemos, no va a cambiar de discurso, ni mucho menos, sino al tipo de entrevista que se hizo, esta entrevista obsequiosa, esta entrevista dígame usted por qué es tan simpático, dígame usted por qué es tan inteligente, cómo le hace para ser tan guapo, ¿cree usted que el mundo podrá vivir sin alguien tan maravilloso como usted? Cosas de este tipo, que es perfectamente válido además, y yo lo he hecho yo he hecho entrevistas elogiosas, por así decirlo, con gente a la que le tengo una admiración específica, o con gente a la que no le tienes que echar la bronca. Cuando yo entrevisté a la viuda de Allende, a doña Hortensia Bussi, pues no la ibas a impugnar, ¿no? Pero aún así le hicimos una pregunta al final que le dolió muchísimo y que nunca respondió. Le preguntamos cuáles habían sido las últimas palabras que le había dicho a ella el presidente Allende, y ella pues se levantó y se fue. Lloró y dijo, pues eso es asunto mío, y ahí era la última pregunta que teníamos, por supuesto, y dio por terminada la entrevista. He hecho muchísimas entrevistas a gente a la que admiro y gente a la que quiero dar a conocer, sobre todo en terrenos como el de la música, o gente que está muy de acuerdo conmigo en ciertas cuestiones como la energía nuclear, los transgénicos, el pensamiento crítico, la lucha en contra de las terapias falsas, etcétera, etcétera. Pero no es lo mismo. Una cosa es de dos personas que conversan porque están de acuerdo y otra cosa es tratar de exaltar a una persona. Entonces yo explicaba, sobre todo, la explicación que creo que a usted le puede interesar es qué es lo que yo le habría preguntado a Andrés Manuel López Obrador, y no con el ánimo de perjudicarlo, ya saben ustedes que todo se hace para perjudicarlo, esto ya es inevitable, sino con el objetivo que tiene una entrevista con un jefe de Estado, el de informar a la ciudadanía sobre cuestiones que han quedado pendientes y que no se han manejado públicamente en el accionar de este jefe de Estado, sobre todo tratándose de ya una entrevista hecha a mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 5 o 6 meses de que entregue el poder, si lo entrega, y por lo tanto, bueno, había preguntas muy importantes que hacer, ¿no? Y no hizo ninguna. Ina no hizo ninguna. Luego hizo una entrevista con Sheinbaum,
con Claudia Sheinbaum, a la que también, bueno, pues, la puso en un pedestal, y por supuesto no va a hacer una entrevista con la otra candidata fuerte a la presidencia en México, porque el interés de de periodista, llamémosle así, y de su jefe, Pablo Iglesias, que cree que es periodista también, y del partido que representa, y del que es dueño y accionista mayoritario, Pablo Iglesias, que es Podemos, pues su intención es clarísima y es de un intervencionismo en México, similar al intervencionismo que ejercieron en años pasados en Venezuela, en Bolivia y en Ecuador concretamente. Creo que Lula les dijo que muchas gracias, que él se las puede arreglar solo.